Escuché de una mujer de 85 años, salió en una cita con un hombre de 90 años. Resulta que cuando regresó a casa, su hija le preguntó: mamá, ¿cómo te fue? Y su mamá respondió un poco mal. Le tenía que dar 2 cachetadas. ¿Y por qué le dijo? ¿Estaba coqueteando contigo? No, nada más pensé que murió 2 veces. Si no pueden decir amén, por lo menos digan Chihuahua. Quiero que vayan por favor conmigo al libro de Mateo, capítulo 19 y versículo 16 al 23. Y voy a estar leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Y yo les quiero hablar de algo muy interesante, del joven rico, donde creo que vamos a encontrar el tesoro más importante para Dios. Dice así: de pronto vino uno y le dijo: maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo eso le he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Y cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hay cazadores de monos en África que es muy interesante, que toman una jarra y hacen un hoyo ahí donde el mono puede meter su mano, pero no lo puede sacar con puño cerrado. Entonces en la jarra ponen como un plátano, fruta adentro, y el mono no se suelta de él a pesar de su captura. En México tenemos algo parecido, se llama atrapanovia. Y me acuerdo muy bien la primera vez que fuimos a los embarcaderos de Xochimilco, luego fuimos a hacer shopping. Yo estaba ahí recién llegado a México. Me acercó un joven y me dice: ay, pon tu dedo aquí. ¿Qué es eso? Es una atrapanovia. No manches, le digo, yo ya tengo una esposa. ¿Qué es no quiero una atrapanovia. Pero lo que es muy interesante es que creo que muchas veces hay cosas en nuestra vida que no podemos soltar o dejar ir. Como aquí con el joven rico encontramos algo muy interesante. Y yo quiero identificar en este caso lo que fue su tesoro más importante. Y creo que ahí podemos encontrar también lo que es el tesoro más importante para Dios, para ti y para mí. Ahora, he escuchado mucha plática en cuanto al joven rico. Y a primera vista parece que Jesús está en contra de los ricos o de las riquezas. He oído un montón de pláticas hablando de que Jesús está en contra de los ricos y está en contra de las riquezas. Y casi siempre usan el ejemplo del joven rico. Ya ves, ahí dice que tienes que vender todo y seguir a Cristo Jesús, dejar todo, toda la riqueza, porque la riqueza, la verdad, es del diablo. Básicamente es lo que están diciendo.
Pero noten aquí algo muy interesante, porque dice que de pronto vino uno y le dijo, maestro, le dio respeto, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Hay cosas que sabemos acerca del joven rico. Sabemos uno que fue un joven, yo digo que como 57 años, por ahí más o menos. ¿No? A lo mejor un joven de 30 años. La Biblia dice que tenía muchas posesiones y en Lucas 18:18 dice algo interesante, que era un dignatario. A lo mejor un magistrado o posiblemente un juez joven y un hombre religioso. Yo a lo mejor creo que fue de buena onda, un buen hombre, una persona muy amigable, amable, y creo que tenía una pregunta muy sincera. Él quería obtener la vida eterna. ¿Quién no quiere obtener la vida eterna? Pero a este joven le faltó algo muy importante en su vida. Noten otra vez, él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Y aquel dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió otra vez, no matarás, adulterarás, hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay algo muy importante que hay que anotar, de que los mandamientos aquí que Jesús menciona, todos los mandamientos tienen algo que ver con nosotros y también con otras personas. Básicamente Jesús está indicando o hablando de actos externos de pecado, todo lo que tiene que ver con nuestra carne. No matarás, adulterarás, hurtarás, honra a tu padre y tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el joven se vio a sí mismo como una persona moral. Él, viendo los mandamientos que Jesús menciona, básicamente está declarando, pues ahí voy muy bien. Ahí voy muy bien. Pero quiero que tome nota de algo. Él vio a sí mismo como una persona moral, una buena persona. Pero moralidad no es la esencia de cristianismo, sino la evidencia de él. Lo repito, la moralidad no es la esencia de cristianismo, sino la evidencia de él. El cristianismo no es hacer bien, cumplir con X requisitos, sino amar a Dios. Cuando amamos a Dios, la evidencia será una buena vida y moralidad. Aquí hay algo también interesante que me llamó la atención cuando estaba estudiando, que es interesante que Jesús, noten eso, no tenía ningún problema confrontando al joven con respecto a su comportamiento. Jesús no tenía miedo, no le dio temor, hablando directamente con el joven de lo que no debes hacer. Sin embargo, hoy vivimos en un mundo donde si hablamos, sobre todo en los medios sociales, como cosas así del aborto, adulterio, homosexualidad, el matrimonio del mismo sexo, lo que el mundo dice que estamos juzgando y la Biblia dice que no juzguemos. Y a mucha gente, cuando empieza a confrontar, inmediatamente la gente dice cosas así como, ¿quién eres tú para juzgar a dos personas que se aman? ¿A poco no tienen derechos? ¿Eres un pecador también? O así, la vida privada de alguien no es asunto tuyo,
no los juzgues. ¿Están conmigo? Pero tengo una pregunta. Cuando Jesús dijo, no adulterarás, tenemos que entender algo, que Él estaba juzgando el comportamiento para discernir la condición de su corazón. Amigos, Jesús, Dios, ama al pecador, pero no ama a su pecado. ¿Están conmigo? Jesús ama a todos. El mismo Cristo que murió hace 2000 años atrás, murió por mí y por ti. No importa si eres el peor pecador del mundo, Cristo, Dios, te ama, amigo. Pero lo que Él no ama es el pecado, porque es el pecado que nos separa de la bendición y la gracia de Dios. También es interesante notar que Jesús nos enseña que sí debemos discernir, no con el propósito, nada para condenar al pecador, no es así, no es el propósito, pero debemos tener discernimiento en cuanto a lo que es bueno y lo que no es bueno, el bien y el mal. Y la Biblia dice en Juan capítulo 7 que aún como cristianos podemos juzgar con justo juicio. Juzgar con justo juicio hace una distinción entre el bien y el mal. Y como cristianos tenemos el derecho y la responsabilidad de hacer juicios justos con el fin, escúchame, de ayudar a nuestro prójimo a ver su problema de pecado, siempre y cuando quitamos primero la astilla de nuestro propio ojo. Amén. Ahora noten, el joven le dijo algo: todo esto le he cumplido desde mi juventud. Todo lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Obviamente yo no estaba ahí, pero yo oigo algo un poco sarcástico del joven con esa respuesta. ¿Qué más me falta? Yo soy una buena persona, muy buena onda, me caigo bien con todo el mundo, me lleva bien hasta con mis vecinos. ¿Qué más me falta? Yo oigo algo así de él. ¿Por qué? Noten que Jesús aquí tiene que lidiar con algo más profundo, más que el exterior. Tiene que lidiar con lo más importante, el corazón del joven. Escúchame, tú no tienes que cometer asesinato para cometer asesinato. Con una sola palabra te lo puedo probar: suegra. ¿Sí o no? No estoy pidiendo testimonios, pero ¿cuántos han pensado a lo mejor con otra persona? Sí, tengo gente honesta aquí hoy, ¿no? Pero escúchame, no tienes que cometer adulterio para cometer adulterio. Y un hombre puede ser libre de pecados externos y morir eternamente por la maldad de su corazón. El joven rico nunca reconoció su pecado de corazón, y podemos identificar dos cosas. Falló en dos áreas: uno, orgullo y vanidad. El corazón dispuesto, escúchame, el corazón dispuesto diría algo así: todo eso lo he cumplido. ¿Qué más necesito? ¿Qué más me hace falta para recibir perdón de pecados? Pero no fue como contestó. Todo eso lo he cumplido. ¿Qué onda? Versión Timoteo habla hoy. Por su orgullo y vanidad. Y número dos, se quedó corto,
por su amor desordenado del mundo y sus placeres en él. Ahora, noten cómo contestó Jesús. Jesús le dijo, entonces, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y después de eso, ven y sígueme. Hay dos cosas importantes aquí. El cristianismo es mucho más que un boleto gratis para entrar en el cielo. Es un compromiso total, espíritu, alma y cuerpo, para seguir a Cristo Jesús. No es nada más ser un cristiano, entre comillas, sino que un discípulo de Cristo Jesús. Y la diferencia es un discípulo es una persona totalmente entregada a la iglesia, a la visión, al sueño de Dios, al evangelio de Dios. Es todo o nada. De hecho que la Biblia nos enseña cuando hay gente tibia, Dios odia la gente que ni siquiera están de ese lado ni del otro lado, sino que en medio diciendo, Dios prefiero que seas caliente o frío que una persona tibia. Hoy en día, más que nunca, Dios necesita un ejército, un soldado totalmente, completamente entregado a la visión de Cristo Jesús en este mundo. Hoy en día, más que nunca, Dios anda buscando gente totalmente entregada al evangelio de Cristo Jesús, los que están siguiendo el plan de Dios para su vida. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. Entonces, Jesús dijo otra vez, tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Pero lo que Jesús está tratando de ver es el corazón, el verdadero corazón del joven rico. Y con Dios todo se trata con el corazón. Todo se trata con un corazón dispuesto a Dios, a su voluntad, a su palabra, al Espíritu Santo. Pero noten algo, porque aquí es donde muchas veces hay gente tomando nada más una parte de la cita, una parte del pasaje bíblico, diciendo que ahí ve, todo tiene que ver con la riqueza, nada que ver. El joven, lo que le faltó más que cualquier otra cosa fue un corazón dispuesto. Porque la verdad es que no hay ninguna otra cita bíblica donde nos anima a vender todo y dárselo a los pobres. De hecho que tenemos Mateo, cobrador de impuestos, y en aquel entonces fueron hombres ricos. Tenemos Zaqueo, la Biblia dice que Zaqueo, el chaparrito, fue un hombre rico. Y un día quería ver a Jesús, subió a un árbol, nada más para ver a Cristo Jesús. Y cuando Jesús lo vio, dijo, Zaqueo, bájate de ahí, hoy voy a estar contigo en tu casa. Y cuando entró en su casa y habló con Zaqueo, se dio cuenta, la Biblia dice que fue un hombre rico, un hombre con recursos. Pero Jesús nunca le dijo, ay, a ver, Zaqueo, ya veo que tienes una tele de 64 pulgadas. ¿Qué onda? No es muy necesario. Y además tienes 2 coches en tu garage. ¿Qué es eso? No. De hecho, no dijo nada a Zaqueo acerca de sus recursos, que vivía en una casa, me imagino, muy bonita, grande. ¿Por qué? Porque Zaqueo le dijo, Jesús, yo hasta la mitad de lo que tengo doy a los pobres. Y Jesús dijo, ahí va un hombre con corazón dispuesto. Ahí va una persona que tiene corazón dispuesto. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Si tú quieres saber para Dios qué es importante para Dios, no tanto lo que lleves en tu cartera o lo que no llevas en tu cartera.
qué talentos, qué dones, cuántos coches tienes. Para Dios lo más importante es si tienes corazón dispuesto. Hay una cita, dice, heme aquí, envíame a mí. Muchas veces lo cantamos, lo citamos, pero en verdad es algo que viene de nuestro corazón, que estamos al 100% dispuestos. Si en dado caso el Señor hoy te dice, ¿sabes qué, fulanito? Hoy yo necesito otro misionero en África. Yo te quiero mandar a Zambia o cualquier otro lugar. Toma un segundo pensando, ¿cómo le vas a contestar? Híjoles, que pastor, me acaba de dar un buen trabajo, estoy ganando un buen. ¿Dejar mi familia? De ninguna manera. Dejar lo que tengo en la casa, olvídalo. O en verdad, tú le puedes decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. No necesariamente estamos hablando de África, China o lo que sea. Pero ¿qué tal si el Señor te dice, te quiero enviar a hablar con fulanito vecino de tal? O hablar con algún familiar que aún todavía no me conoce como Cristo mi sanador. ¿Todavía estás dispuesto? ¿Todavía tienes corazón? Heme aquí, envíame a mí. Lo que encontramos aquí del joven rico es, realmente el asunto no fue lo que él no hacía o lo que él tenía, sino que lo que le faltó fue un corazón dispuesto. Lo más importante para Dios. Jesús básicamente habló de dos mandamientos que tienen que ver con Dios y el corazón del hombre. Porque cuando él le dijo eso al joven, se refiere al mandamiento 1, que no tendrás dioses ajenos delante de mí, y número 10, no codiciarás nada de tu prójimo. Amigos, el asunto no era que el joven tenía dinero o recursos, sino que su dinero lo tenía a él. Cuando el joven oyó, la Biblia dice esas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y yo digo que también no tenía corazón dispuesto. ¿Quieren saber por qué venimos a México? ¿Quieren saber en verdad por qué venimos a México? Porque yo no soy el más talentoso, educado o con más experiencia. De hecho, que si yo fuera Dios, viendo mi currículum, el currículum de Timoteo, a ver, licenciatura, no. Maestría, tampoco. Doctorado, olvídalo. ¿Tiene experiencia en lo cooperativo? Tampoco. ¿Tiene muchos recursos? No, casi nada. Aquí, a ver, ¿es mexicano? Tampoco. Pero tampoco gringo. ¿Habla español? Tampoco, no como chilango. ¿Le gusta el equipo América? Tampoco. O sea que si yo fuera Dios, viendo mi currículum para empezar una iglesia y en un instituto bíblico, hubiera dicho que, a ver, ¿quién más sigue? A ver, otra entrevista, por favor, porque la verdad este canadiense no. Si yo fuera Dios, yo creo que Dios simplemente me escogió por una sola razón. Tenía corazón dispuesto. Dios me vio no por mis talentos, mi experiencia, porque yo le dije hace varios años, heme aquí, Señor,
envíame a mí. A mí no me importa el lugar, no me importa si es una casa sin piso, de tierra. Estoy dispuesto. Y Dios me escogió a mí. El joven rico vio algo de una luz diferente. El joven rico vio que dejar todo y seguir a Jesús para él fue un súper sacrificio. Pero Jesús, viendo la vida del joven, vio que dejar todo y seguirlo es una inversión. Piénsalo un segundo, tu salud. Piensa en tu salud un segundo. Porque algunos creen que comer saludable, no comer malas cosas, mucha grasa, ir al gimnasio 3, 4, 5 veces a la semana, todo eso es un sacrificio. Chispas, levantar temprano, correr, levantar pesas, etcétera, etcétera. Y a veces dicen que estoy pagando el precio por una buena salud, ¿no? Es un sacrificio. Pero la verdad es que tú pagues el precio por mala salud. Cuidar de sí mismo, amigos, no es sacrificio, es una inversión. Tú tienes que invertir en el único templo que Dios te dio. No es un sacrificio, es una inversión. Es como servir en la iglesia. Yo entiendo perfectamente bien y nunca he pedido algo de alguien que no haya hecho yo. Mi esposa y yo tomamos varios años sirviendo en diferentes capacidades en la iglesia. Y entiendo que a veces requiere de tiempo, esfuerzo, levantar temprano, quedar noche, invertir con nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Pero para mí no es un sacrificio. De hecho que el único sacrificio que yo veo, que es Jesús en la cruz, que sufrió por mis pecados, por tus pecados. Eso sí es un sacrificio. Servir a Dios, amigos, no es sacrificio, es una inversión. Porque estamos invirtiendo nuestra vida en los demás. Y así vamos a plantar y cultivar más almas para la gloria de Cristo Jesús. Es un gozo servir a Dios, es un placer servir a Dios. Me llena de gozo venir los domingos, disfrutar la presencia de Dios entre amigos, entre la familia. No es para nada un sacrificio. Yo sé que a veces y tenemos que levantarnos temprano, quedar muy noche. Pero en comparación con su sacrificio, no es nada. Es simplemente una inversión en el Evangelio de Cristo Jesús. Y déjeme terminar con eso. Isaías 1:19. Si queréis y escucharéis, comeréis de lo bueno y lo mejor de la tierra. Si tú estás esperando mejor, incremento, bendición en tu vida, yo digo que lo más importante con Dios es algo que no te va a costar ni un quinto. Es simplemente un corazón dispuesto. Que todos los días, cuando te levantas, tu primera oración con Dios, heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú estás levantando obreros, soldados, gente entrenada, capacitada, pero más que nada, Señor, gente con buen corazón, corazón dispuesto para servir, para invertir su vida en el Evangelio de Cristo Jesús, para compartir el Evangelio
de Cristo Jesús, para echar fuera demonios, para imponer las manos sobre los enfermos, para declarar la buena noticia de Cristo Jesús, que Él es siempre lo mismo y Dios es bueno y que Él nos ama. Gente lleno con el Espíritu Santo, con denuedo, para testificar de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Señor, gracias. Que todos tengan corazón dispuesto hoy. Que su oración es nada más así: heme aquí, Señor, envíame a mí, en el nombre de Jesús.